José Antonio, es un honor para mí recibirte en este programa de Reto Siglo XXI. Eh, sos el presidente del consejo, digamos, de la junta directiva de IPADE y de la Universidad Panamericana. Eh, una persona muy especial, prácticamente familiar. Ahora conversábamos sobre la relación de tus abuelos, ¿verdad? Yo también estudié en el IPADE. Ahora acabo de ir a la celebración de un montón de años, mejor no cuento. Pero a mí sí me impresionó mucho y me quedó eh, de las raíces, sobre todo. Nos tocó gente como Carlos Llano, que yo creo que es Bueno, irreemplazable. así es. Y bueno, eh, otro montón de amigos, y algunos eh, ya no están con nosotros, pero son parte de la historia de la institución. Hablemos un poco sobre la esperanza. Complicado hablar de esperanza con tanto violencia, de guerras, con tanta desigualdad, con tanto sufrimiento, eh, con tantos cambios, ¿verdad? Se ha transformado mucho sobre todo lo estábamos hablando ahora de Costa Rica, ¿verdad? Pero el invitado sos vos. Quiero que hables. Vos conocés de Costa Rica porque estás casado con una costarricense, Es mi segunda patria, lo puedo tu decir. segunda Pachi. Jorge, pues muchas gracias por la invitación. Para mí un gusto muy grande estar aquí hoy contigo, poder estar en esta iniciativa tan bonita que tienes de este programa. Y mira, hablar de la esperanza me parece que es muy oportuno el día de hoy. Dices con mucha razón que la esperanza es uno de los temas quizás más complejos, que más se ha perdido, sobre todo en las generaciones actuales, las generaciones de los jóvenes, la generación que llamamos millennial, la generación que llamamos centennial, y no se diga los niños, que son la generación alfa. Cada una de esas generaciones ve el mundo de manera muy distinta a como lo vimos nosotros. Ve el mundo sin muchas posibilidades, sin saber hacia dónde va. Y ese me parece que es un tema importante y por eso, si te parece, lo podemos tocar aquí en el Claro, programa. Mira, ya hace algunos años, antes de que terminara la década de 1980, el mundo cambió, Jorge, de una manera muy profunda. Para algunos pensadores, esa década de los años 80 fue la década del parteaguas a nivel global. ¿Te acuerdas a finales de esa década lo que fue la caída de la cortina de hierro, la caída del muro de Berlín? Un mundo que era bipolar, en esa época estaba la Guerra Fría, todo lo que daba, y se convierte en un mundo hegemónico para Estados Unidos. Pero al mismo tiempo que eso pasaba, el mundo empezaba a cambiar a una velocidad demasiado rápida. Las cosas empezaban a ir cada vez con mayor velocidad, a tal grado que empezamos a vivir un momento único en la historia, un momento inédito para la humanidad al que se le bautizó como el momento VICA, o VUCA en inglés o VICA en español por sus siglas. Un momento, Jorge, que se empezó a vivir como nunca en ninguna otra generación, de altísima volatilidad, esa es la V, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Un mundo volátil porque las cosas ya no vienen como tendencias, los cambios son irrupciones que de un momento a otro nos ocurren, a tal grado que las cosas, pues, hoy estamos aquí, hasta hace no mucho usábamos los teléfonos celulares para hablar, hoy casi nadie usa el teléfono celular para hablar. Se usaba, no había redes sociales, todo eso cambió a una velocidad muy grande. Un mundo incierto. Hoy, si uno ve los pronósticos para el cierre de año de la economía norteamericana, no hay consenso.
Hay quienes están previendo un aterrizaje con una recesión suave de la economía norteamericana, lo cual nos va a afectar a toda América Latina, incluida Costa Rica. Hay quien piensa que no. Hay quien piensa que la economía norteamericana va a tener todavía un empuje interesante en los próximos meses. Eso es en lo económico, pero ya no te cuento en lo político. ¿Cuál es la circunstancia hoy de la política de Estados Unidos? Un Trump que está regresando probablemente a ser candidato para el próximo año. Una circunstancia poco clara de qué va a pasar jurídicamente con el expresidente Trump. Y ya no te cuento de México, ya no te cuento de Colombia, lo que está ocurriendo en Perú. Hay una total incertidumbre en todo el mundo. Un momento de gran complejidad. Es un mundo que hoy, esa es la sede VICA, nos cuesta mucho más entender. Hoy comprender el mundo, y uso aquí la palabra comprender con H intermedia, es mucho más difícil. Son tantos los factores que han cambiado, son tantas las circunstancias que nos están rodeando, que es un mundo ya muy difícil de explicar. Ya hoy, aquí en el programa decir, oye, ¿para dónde va el mundo? Yo no te sé decir, porque casi nadie te lo sabe decir. Es muy complejo y un mundo ambiguo, poco claro. Pues ese momento VICA que se instala en la década de los 80, empieza a crecer en la década de los 90. Llegamos al siglo XXI y crece más. Y lo interesante es que eso empieza a pegar en la psique de las personas. Lo importante más que el entorno político-social es cómo impacta en eso a las personas, cómo impacta a la gente en la calle, cómo impacta al hombre corriente que va en la calle. Y lo impacta de manera muy profunda. Fíjate cómo estos últimos años han sido años de un gran malestar en muchos países del mundo. Hay manifestaciones de todo tipo, algunas de ellas muy violentas, en lugares donde es curioso y no debería de haberlas. De repente te encuentras con unas manifestaciones sumamente violentas en Francia. Estamos hablando de hace 2 semanas y media, 3 semanas. Por una persona que era un delincuente que pues de alguna manera lo terminó lastimando la policía. Manifestaciones en muchas ciudades de Francia. Como lo mismo pasó con los afroamericanos en Estados Unidos y lo mismo pasó con la población blanca en el centro de Estados Unidos. Pero también ha pasado en España con los indignados en la Plaza del Sol en Madrid y lo mismo pasó con la primavera árabe. Y uno se pregunta, en Chile no se diga, ¿te acuerdas que movieron el precio del metro hace algunos años? Salieron a quemar todas las estaciones del metro, a quedarse sin metro los chilenos. Y uno se pregunta, ¿qué hay detrás de eso? Y la respuesta podría ser, oye, hay movimientos políticos. Claro que los hay. No somos ingenuos, por supuesto que hay toda una agenda detrás de eso. Pero también hay hierba seca, que cuando uno le echa un cerillo, prende. Y la pregunta es, ¿por qué prende esa hierba seca? ¿Dónde está ese malestar? ¿Por qué las personas hoy, por qué las nuevas generaciones están mucho más molestas? ¿Por qué tienen menos satisfacción que las generaciones del pasado? Y uno diría, o los escucha hablar, yo escucho mucho a los jóvenes en la universidad y te dicen, es que estamos en el peor momento de la historia, los peores gobiernos de la historia, la peor circunstancia económica de la historia. Y uno los escucha y cuando ves los datos objetivos de lo que ha pasado en el mundo, te das cuenta que la cosa no está tan así, que esa es una percepción más de los jóvenes. Los números no mienten. A principios del siglo XX, en el año 1900, ¿qué porcentaje de la población vivía en pobreza? Con los estándares actuales, los del Banco Mundial. El 82% de la población mundial vivía en pobreza. Fíjate el dato, 82%, año 1900. Hoy vive menos del 30%. Con todo lo que ha crecido la población, la explosión demográfica del siglo XX. No hemos avanzado muchísimo. Y si nos hubiéramos enfermado de una cuestión gastrointestinal hace 60, 70 años, quizás mucha gente hubiera muerto. Hoy va a la farmacia de la esquina y se compra un medicamento y se cura. Hoy
tenemos acceso a toda la información con un celular en la mano. Eso era impensable hace años. ¿Por qué entonces, si el nivel de vida ha crecido tanto, si el bienestar ha crecido tanto, si estamos viviendo en el momento del mundo y de la historia de la humanidad con más riqueza acumulada, hoy hay tanta insatisfacción? Hoy hay esa especie de contradicción intrínseca entre las personas que lo tienen todo y viven quejándose de todo. La respuesta mucha está en este momento VICA, porque el momento VICA afecta profundamente a las personas. Sin darnos cuenta, Jorge, vivimos en un mundo volátil e incierto. ¿Y a quién le gusta vivir en un mundo volátil e incierto? ¿Qué ser humano está preparado para eso? Los seres humanos, la naturaleza nuestra, nunca estuvo preparada para eso. Por eso este momento es tan inédito. Y ese momento todavía tuvo un acento muy complicado en el año 2020, la pandemia COVID-19. Si ya veníamos con el tema de este VICA creciendo en los años 90, en los 2000, llegamos a aquel fatídico septiembre del año 2019 cuando oímos una noticia en la televisión. Ha aparecido un nuevo virus en la ciudad china de Wuhan. Un virus de la familia corona, de una masa 10 veces más grande que el virus de la influenza, más contagioso y más letal. Y nos preocupó desde luego mucho la noticia. Aunque te voy a ser franco, en ese momento no entendíamos bien, no nos preocupaba tanto, porque ya habíamos visto la gripe aviar en China, porque ya los que vimos las Olimpiadas de Beijing en el 2008 veíamos a la gente con cubrebocas en la calle en China, porque en México, el país donde vivo, vivimos la crisis del H1N1 en el 2009. Y, hombre, es una noticia preocupante, pero como te puedo contar otras 10 en este momento, no era una noticia espectacular, si lo quieres ver así. Pero conforme pasaron los meses del 19, octubre, noviembre, diciembre, llegamos a enero, la noticia se convirtió ya en un problema muy serio. Hasta que el día 11 de marzo del año 2020, el señor Tedros Adhanom, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, decretó que estábamos frente a una pandemia. Por primera vez en la historia de la humanidad, frente a una pandemia. Y esa pandemia fue de tal impacto que hoy todavía, Jorge, no sabemos cómo estamos y dónde estamos como humanidad. Es como cuando estás en la playa y te revuelcan esas olas y no sabes si la tierra te quedó atrás de la playa o está adelante. Estás todo turulato. Así estamos todavía hoy con una pandemia que supuestamente ya terminó, pero que nos dejó la crisis sanitaria más grave que hemos tenido en más de 100 años. La crisis económica que tuvo una ruptura no de la demanda agregada, que era lo común en todas las crisis que habíamos vivido. No, es una ruptura de la oferta agregada. Ya no es que la gente no pueda comprar cosas, es que no hay cosas que comprar. Hay países donde tú ibas a comprar un vehículo a la agencia, te tardaban 6, 8 meses, un año en entregar el coche porque no hay chips, no hay semiconductores. Se rompieron las cadenas de abastecimiento. La crisis económica más seria a nivel global que tenemos, documentada desde la del año 29. Una crisis educativa, Jorge. Una crisis impresionante. Millones de alumnos abandonaron los sistemas educativos de sus países en todo el planeta. Y los que se quedaron en educación online perdieron capacidades cognitivas, capacidades de socialización, capacidades emocionales. Y una cuarta crisis ha sido la crisis psicológica. Fíjate que ya desde el año 2018 se decía, el año 2020, la principal causa de discapacidad laboral en economías emergentes van a ser la ansiedad y la depresión. Sin la pandemia. Sin la pandemia. Imagínate con la pandemia. Un informe de octubre del año 2020 decía, la mitad de la población mundial está pasando por problemas de ansiedad o depresión. La mitad. Jamás habíamos visto eso. La mitad de las personas que conocemos en el trabajo, en nuestras familias, en el entorno en el que vivimos, nosotros mismos.
la mitad de la población está viviendo en ansiedad, depresión. De estas 4 grandes crisis, la crisis económica y la sanitaria, porque teníamos cifras globales. ¿Cuántos contagiados había todos los días en el mundo? Por día. ¿Cuántos fallecimientos por día? Se criticaba mucho la veracidad o no de las cifras, pero ahí estaban. De la economía tenemos indicadores oportunos permanentes. Confianza del consumidor, niveles de inflación, crecimiento del PIB, lo que tú quieras. Pero de las otras 2 crisis, la educativa y la psicológica, ¿quién nos habla? ¿Qué cifras hay? Son crisis más silenciosas y sin embargo son mucho más profundas y de más largo plazo. Y en esas 2, Jorge, ha sido tal el impacto educativo y psicológico, que pasamos a un momento, yo te diría, muy relevante de ruptura de la ilusión y de la esperanza para estas generaciones. Y ese es el tema, yo creo que es central de todo esto. Hay un problema hoy muy serio de caída de la esperanza a nivel global. Y hay que decirlo, perder la esperanza es lo peor que le puede pasar al ser humano. Porque perder la esperanza nos hace perder la última de nuestras fortalezas interiores para enfrentar el futuro, para reconstruir la crisis. Sin esperanza no hay manera de salir adelante. Hoy yo creo que el gran reto con los jóvenes y con la población abierta, por eso te agradezco que este programa pueda ser difundido, es volver a inspirar la esperanza. Intentar dar motivos para la esperanza, explicar que perder la esperanza es algo inhumano y antihumano. Y por ello yo quisiera aquí en el programa dar 4 consejos importantes para recuperar la esperanza, que creo que pueden ser muy útiles para las personas que nos van a ver después de esta grabación. El primero de los consejos, Jorge, es recordar un viejo adagio que nunca se ha equivocado. Un adagio que dice, el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. ¿Cómo nos equivocamos las personas? Tiramos la toalla antes de tiempo. Vemos la vida como si la vida fuera una fotografía, como si todo estuviera fijo, como si el momento actual lo fuera todo. Y olvidamos que la vida es una película, que después de la primera escena y de la escena presente vendrá otra escena, que si nos preparamos mentalmente, que si nos preparamos espiritualmente, los años que vienen pueden ser los mejores de nuestra vida. Pero si eso no lo vemos así, si no nos preparamos mentalmente para ello, nuestra vida va a continuar en depresión y en caída. Por eso este primer tema siempre conviene y es un consejo útil. Recordar, el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Un segundo consejo que me parece que también es importante es recordar que para los seres humanos, para las personas, superar una adversidad incrementa nuestra capacidad para ser felices. Fíjate qué contradictorios somos los seres humanos. Los seres humanos que todo les va bien, que no tienen un problema, que no tienen tragedias, que no sufren, acaban deprimidos. ¿Cómo es eso posible? ¿Que no acaso deseamos siempre el bienestar en los demás? Que la pasen bien, que estén contentos. Pues resulta que el ser humano es un ser que está preparado para el dolor. Qué contradictorio y qué paradójico nos puede parecer, pero así es. Y los seres humanos que han enfrentado la tragedia y el dolor y lo han superado, resulta que son mucho más desarrollados, más maduros, pero sobre todo más felices que los que no lo han pasado. Aquí me recuerda mucho el caso, no sé si lo has visto o lo conozcas, de un australiano que se llama Nick Vujicic. Es un señor que nació sin brazos ni piernas, es solamente el tronco y la cabeza. Cuando era jovencito, era un niño, se quiso suicidar. Hoy es un hombre casado,
con una vida, tiene hijos, y se dedica a ser un conferencista que transmite emociones a los jóvenes, motivacional para los jóvenes. Cuando lo ven los jóvenes, ese bultito que solamente es el tronco y la cabeza, subirse a un escritorio, a una mesa, quién sabe cómo se da vueltitas, se para y les dice que es profundamente feliz, que gracias a lo que le ocurrió es hoy quien es, que no se cambiaría por nadie. Los jóvenes se quedan con los ojos de plato. Esa no es la imagen del éxito que ellos tienen. Está muy alejado de la imagen del éxito, pero es tan auténtico que impacta. Hay que recordarlo. Las adversidades son oportunidades que tenemos en la vida. No hay que verlas como una desgracia. Hay que verlas como parte inevitable. Recordar esto siempre con profundidad. El dolor es inevitable. Todos vamos a tener problemas en la vida, pérdidas de todo tipo, siempre. En cambio, el sufrimiento es opcional. Cada uno decide si tenerlo o no. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Una tercera idea que me parece que es útil es recordar o pensar cómo estamos manejando nuestra vida. Fíjate, Jorge, cómo es la vida actual de las personas. Una persona profesionista se levanta el lunes temprano, va corriendo a la oficina, de la oficina se va corriendo a una junta, luego de ahí se va a comer, luego regresa a la oficina, luego regresa, hace ejercicio, no sé qué, se va a dormir. Ya completo. Y el martes lo mismo, y el miércoles lo mismo. Viernes y llega el sábado, compromiso social. ¿Cuándo se da a esa persona el tiempo de pensar, oye, estoy haciendo en mi vida aquello que como persona me desarrolla? ¿Estoy feliz con lo que he logrado en mi vida? ¿Estoy donde yo hubiera querido estar, como decía Carlos Jan? ¿O estoy donde la vida me ha llevado? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Esas preguntas tan básicas, tan importantes, que no nos hacemos. Está demostrado que una persona para ser feliz necesita darse momentos de silencio. Vivimos en un mundo de ruido permanente, un ruido que no nos deja encontrarnos con nosotros mismos. No tenemos momentos de reflexión personal. Los que tienen creencia religiosa, los que creen en Dios, momentos de oración frente a Dios, de decir dónde estoy, a dónde quiero ir, qué está pasando con mi vida. Y ese momento es fundamental en la vida para decir, oye, yo quiero ir hacia este o no. O me estoy dando cuenta que este momento de mi vida no debería ser así y debo de corregir el rumbo. Qué importante eso, darnos espacio. Ese espacio de reflexión nos da una cosa muy importante que es la paz interior. Fundamental para las personas. Solo se alcanza la felicidad en la paz. Y la paz se consigue cuando la vida no es agitada, cuando la vida no está llena de ruido. En esa paz interior encontramos el sentido de las cosas, el propósito de nuestro sufrimiento, de nuestro trabajo y de las personas a las que queremos. Esta es una tercera idea, Jorge, que me parece que es un consejo importante. Espacio de silencio y reflexión, que hay que ponerlo en la vida. Y la cuarta es finalmente recordar una idea que aquel psiquiatra austriaco famoso, Viktor Frankl, que quizás tú lo recuerdes, con aquel libro clásico, El hombre en busca del sentido, decía, al salir él del campo de concentración, de origen judío austriaco, pasó a un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, se preguntaba, ¿por qué si yo no era fuerte físicamente, pude sobrevivir al campo de concentración, que eran trabajos forzados? ¿Por qué si yo no era fuerte mentalmente, yo no me suicidé como tantos compañeros? ¿Por qué sobreviví? Es que yo quería volver a ver a mi mujer. Y lo decía él, a la que no volvió a ver, porque ella murió en campo de concentración también. Pero él de ahí empieza a trabajar lo que luego fue la logoterapia. Él es el creador de la logoterapia.
Y él dice, y se da cuenta, las personas necesitamos un sentido, tener un sentido en la vida, algo por qué vivir, algo por qué estar aquí. Él toma la frase de Nietzsche, que dice, quien tiene un porqué para vivir, casi siempre encontrará el cómo. Quien tiene un porqué para vivir, encontrará el cómo. Lo importante es el porqué para vivir. ¿Dónde está el sentido de la vida que tenemos? Y esta es una pregunta que podríamos hacernos mucho nosotros mismos y transmitírsela mucho a los jóvenes. Porque si algo le ha pasado a las generaciones millennial hacia abajo, centennial y alfa, de la que hablábamos hace un rato, es que han cambiado el sentido por emociones, por sensaciones. Y las emociones y las sensaciones en un día pueden cambiar. Yo puedo amanecer medio cansado y medio molesto, y al rato tengo una buena noticia y experimento cierta alegría, pero al rato pasa una mala noticia y vuelvo a estar mal, y al rato me enojo con el de al lado. Y en un día mi variabilidad es total. Cuando yo vivo la vida de emociones, de sensaciones, me pierdo en eso. Lo único que me da guía, que me da una brújula, es tener un sentido, recuperar el sentido de la vida. Qué importante este tema, central. Recordar que siempre hay algo hermoso más allá, algo por lo que vale la pena vivir, un sentido, y todos lo podemos encontrar. Creo que estos 4 consejos, porque en este tiempo transmitirlos puede ayudar mucho a las personas. Y creo que en este programa que me toca estar hoy contigo, es una buena manera de arrancar con el tema de la esperanza. Claro, muchas gracias. Bienvenido, para mí un honor, y te esperamos estar en otros programas, porque la visión del programa es un poco no solo política y económica, sino que es también llevar mensajes de esperanza, de ilusión, de lucha, de resiliencia, de todos los valores que requiere uno para sobrevivir, y uno además está expuesto a tantas cosas, y ha vivido tanto, y ya uno dice, bueno, lo importante no es lo que he vivido, hay que vivir el presente, hay que vivir el futuro también, y hay que vivirlo con esperanza, porque si uno pierde la esperanza, se te acabó el mundo. Y yo estuve ahora hace poco con un venezolano hablando de la situación que eran ellos. Dice eso mismo, o sea, nosotros perdimos la esperanza y nos venimos a vivir a Costa Rica, y que nos recibió con los brazos abiertos, y hemos hecho lo que hemos hecho gracias a la esplendidez, digamos, de los costarricenses. Porque los costarricenses somos muy solidarios y somos muy amables, pero sí la sociedad se ha transformado mucho. Las redes están causando mucho daño, las que no son las mejores, porque desgraciadamente se comunica mucha cosa que no, mucha pornografía, mucha pérdida de valores. Pero yo creo que ahí te vamos a tener en otros programas, así que muchas gracias. Eso creo, porque Gracias.